¿Alguna vez has notado que ciertas personas entran en nuestras vidas en momentos cruciales? Parece como si fueran enviadas con un propósito, ya sea para entregarnos un mensaje o para ayudarnos a resolver un problema. ¿Has sentido alguna vez una sensación de déjà vu al conocer a alguien, como si ya lo hubieras encontrado en un pasado indefinido? En este video, exploraremos la idea de que las personas no llegan a nuestra vida por casualidad, sino por una razón específica. Así que, ponte cómodo y quédate hasta el final, porque lo que escucharás tocará profundamente tu corazón. Pero antes, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir el video. De este modo, nos ayudarás a seguir creando contenido valioso cada día para tu crecimiento espiritual. Un día, mientras el anciano fraile Tomás meditaba en el jardín del monasterio, un joven llamado Juan se acercó con respeto. «Padre», preguntó el joven, «a veces conozco a personas y siento una sensación de afinidad, como si ya las hubiera encontrado antes, como si tuvieran un vínculo especial con mi alma. Otras veces, al conocer a alguien, experimento una sensación inquietante, como si esa persona trajera consigo una sombra de dolor o prueba para mí. ¿Las personas llegan a nuestra vida por casualidad?». El fraile, con su mirada serena y penetrante, respondió: «Las personas nunca entran en nuestra vida por accidente. Esta verdad es más profunda de lo que podemos imaginar. A lo largo de nuestra existencia encontramos diversas almas, y cada una tiene un propósito en nuestra historia. Algunas vienen y se van, mientras que otras permanecen y nos acompañan en distintas etapas de nuestro camino». Tomás se levantó lentamente y señaló el cielo azul sobre ellos. «Mira a los pájaros, joven amigo. No vuelan al azar. Son guiados por las corrientes del aire, así como nosotros somos conducidos por la voluntad divina a través de los caminos de la vida». Juan contempló los pájaros que cruzaban el cielo, tratando de comprender la profundidad de aquellas palabras. «Imagina tu vida como un jardín», continuó el fraile. «Cada persona que se cruza en tu camino es como una semilla plantada por la providencia. Algunas germinan en flores hermosas que alegran nuestro corazón por un tiempo. Otras se convierten en árboles robustos que permanecen a nuestro lado durante años, pero todas traen consigo una oportunidad de crecimiento espiritual». El joven asintió, recordando a las muchas personas que habían pasado por su vida, algunas dejando huellas imborrables, otras marcándolo con lecciones dolorosas. «Las personas que nos hieren», añadió Tomás con voz serena, «son muchas veces nuestros mejores maestros. Son piedras afiladas en nuestro sendero y, aunque duela, nos enseñan a crecer, a fortalecer nuestra fe y a descubrir nuestra verdadera fortaleza interior». Juan cerró los ojos por un momento, recordando los desafíos que había enfrentado y cómo éstos lo habían moldeado. «También están aquellos que aparecen justo cuando más los necesitamos», continuó Tomás, señalando un árbol majestuoso en el jardín del monasterio. «Así como las raíces de este árbol lo sostienen en los días de tormenta, hay personas enviadas por Dios que nos sostienen en nuestras dificultades. Son compañeros de fe, ángeles en la tierra que nos recuerdan que nunca estamos solos». Juan pensó en alguien que había sido su refugio en tiempos difíciles, alguien que lo había sostenido con palabras de esperanza y consuelo, pero que con el tiempo había seguido su propio camino, dejándolo con un vacío y un agradecimiento profundo en el alma. Finalmente, el fraile concluyó con sabiduría: «Y luego están aquellos que permanecen con nosotros para siempre. Son como estrellas fijas en nuestro cielo, brillantes y constantes.
Pueden ser verdaderos amigos, miembros de nuestra familia o incluso almas gemelas en el camino de la fe. Con ellos compartimos las cargas del día a día y también la alegría de nuestras bendiciones. El joven sonrió, sintiéndose inundado por un profundo agradecimiento hacia las personas que habían sido parte de su vida. El anciano fraile alzó la vista al cielo, donde las nubes se mecían suavemente con el viento. Reconoce y aprecia a cada persona que cruza tu camino, Juan. Cada una es una parte esencial de tu historia, así como tú eres parte de la suya. La vida es un entramado divino de encuentros significativos y cada uno de ellos contribuye a la obra maestra de nuestra existencia. Recuerda que hay 3 tipos de personas que llegan a nuestra vida: aquellos que nos sostienen en nuestro crecimiento y nos animan a superar nuestros límites, aquellos que traen renovación a nuestro mundo interior, y aquellos que aparecen solo por un instante, pero dejan una huella imborrable en nuestro corazón. Estos últimos nos recuerdan la verdadera naturaleza de nuestro camino, fortaleciéndonos en nuestra fe y dándonos la determinación de seguir adelante. Las palabras del fraile resonaron en el alma de Juan, quien, con el paso de los años, continuó recorriendo el sendero iluminado por la fe. Cada encuentro, ya fuera con un desconocido en la calle o con un ser querido de toda la vida, se convirtió para él en un regalo sagrado, una oportunidad para aprender, crecer y acercarse más a Dios. Con el tiempo, Juan se convirtió en un guía espiritual, un hombre de profunda fe y corazón agradecido. Al compartir con otros la sabiduría que había recibido, transmitió la misma enseñanza que una vez escuchó de labios de su maestro: que la vida es un constante fluir de encuentros significativos, y cada uno de ellos es un reflejo del amor y la providencia divina. En conclusión, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Que en la vida, cada encuentro, sin importar su duración o intensidad, es una pieza valiosa en el mosaico de nuestra existencia. Y en cada persona que Dios pone en nuestro camino, hay una bendición, un propósito y una oportunidad para crecer en amor y fe. La vida es un maravilloso viaje de descubrimiento y cada persona que cruza nuestro camino trae consigo un don único. A veces, estas personas se alejan sin una razón aparente. Otras veces, su comportamiento nos hiere y nos obliga a tomar la decisión de apartarnos de ellas. Lo que debemos comprender es que su misión en nuestra vida ha concluido, porque una necesidad o un deseo en nuestro corazón ya ha sido satisfecho. En un mundo donde los caminos de las personas se entrelazan y se separan como las ramas de un árbol, la verdadera sabiduría radica en abrir nuestro corazón a cada encuentro y aprender de las lecciones escondidas en los designios de la providencia. En nuestro caminar hacia las metas que Dios nos ha señalado, siempre encontraremos desafíos difíciles y pruebas que pondrán a prueba nuestra fe. Podemos sentirnos abatidos y sin fuerzas, pero es precisamente en estos momentos cuando el Señor nos envía a personas que nos llenan de valor y nos ayudan a seguir adelante. Su apoyo y sus palabras de aliento nos inspiran y nos dan la fortaleza para superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. En la danza de la vida, el padre Tomás le dijo a su joven discípulo: «Cada encuentro es una nota musical. Escucha con atención la melodía que se revela a través de las personas que cruzan tu sendero. Descubre la belleza en la armonía de las conexiones humanas. Recuerda que, ya sea el amor, una amistad especial o incluso un desconocido que apenas roza nuestro camino, un encuentro puede marcarnos para siempre. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón el deseo de ayudar a alguien, aunque esa persona no lo haya pedido? ¿Qué ocurrió?
¿Te has preguntado si tus buenas intenciones podrían haber causado efectos inesperados que no previaste? En la enseñanza que hoy compartiré contigo, veremos que en ocasiones ofrecer ayuda sin ser llamados puede tener consecuencias no deseadas, tanto en la vida de quien la recibe como en la nuestra. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás, inspirado en la sabiduría cristiana, podría cambiar la manera en que percibes las relaciones humanas. En un antiguo monasterio rodeado de jardines frondosos y árboles centenarios, el padre Andrés reunió a sus discípulos para hablar sobre un tema que inquietaba sus corazones. La curiosidad era palpable en sus rostros y sus ojos estaban fijos en él, deseosos de comprender por qué, en algunas ocasiones, al ayudar a alguien, las cosas no salían como habían esperado. La vida es como un gran río, y cada uno de nosotros es una pequeña barca que navega en sus aguas impredecibles, comenzó diciendo el padre Andrés con voz serena. A menudo sentimos la tentación de saltar a esa corriente y tratar de dirigir el rumbo de otras barcas sin que nos lo hayan pedido. Para ilustrar su enseñanza, compartió la historia de un joven novicio lleno de buenas intenciones que, al ver a un compañero en dificultades, intentó ayudarlo sin ser solicitado. Su intervención, aunque nacida del deseo de hacer el bien, desencadenó una serie de acontecimientos inesperados, sumiendo a ambos en un laberinto de pruebas y dificultades. La tribulación es una lección necesaria en nuestro crecimiento espiritual, continuó el padre Andrés. Cada alma, como una piedra preciosa, es moldeada por las pruebas y las dificultades de la vida. Pero cuando intervenimos sin haber sido llamados, privamos a los demás de la oportunidad de aprender, fortalecerse y madurar en su camino de fe. Luego, narró la historia de dos amigos, Felipe y Mateo, quienes habían compartido alegrías y penas desde la infancia. Un día, Felipe supo que Mateo pasaba por serios problemas económicos y, sin decirle nada, decidió saldar parte de sus deudas para aliviar su carga. Felipe actuó con el corazón lleno de bondad, dijo el padre Andrés. Sin embargo, su gesto tuvo consecuencias inesperadas. Mateo, aunque agradecido, sintió que se le había arrebatado la oportunidad de afrontar y resolver su problema por sí mismo. Esto generó en él un sentimiento de frustración y terminó por afectar su amistad con Felipe. La ayuda no solicitada, en lugar de ser una bendición, trajo confusión y distancia. Cada alma es responsable de su propio destino, continuó el padre. Cada acción que realizamos, buena o mala, regresa a nosotros como un eco. Cuando intervenimos en la vida de alguien sin su consentimiento, alteramos el equilibrio que Dios ha dispuesto para su crecimiento y, paradójicamente, podemos terminar haciéndole daño. El anciano sacerdote compartió más historias sobre personas bien intencionadas que, al tratar de resolver los problemas de sus seres queridos sin ser llamados, terminaron atrapadas en situaciones que se salieron de su control. Si entras en un laberinto que no es el tuyo sin ser invitado, advirtió el padre Andrés, puedes desencadenar una cadena de acontecimientos que afecten no solo la vida de la otra persona, sino también la tuya. A veces, lo mejor que podemos hacer es orar por ellos y esperar a que busquen nuestra ayuda cuando realmente estén listos para recibirla. El sacerdote miró a sus discípulos y añadió con un tono de compasión: el sufrimiento, aunque difícil de aceptar, es una escuela donde Dios nos enseña las lecciones más valiosas. Interferir en ese proceso sin haber sido llamados es privar a los demás del aprendizaje que necesitan para fortalecer su fe y encontrar su propio camino. Cada acción que realizamos, concluyó, es como arrojar una piedra a un estanque. Las ondas se expanden,
alcanzando lugares que no imaginamos. Por eso es importante discernir cuándo debemos actuar y cuándo debemos confiar en la providencia, sabiendo que Dios guía a cada alma según su plan divino. Al escuchar estas palabras, los discípulos del Padre Andrés comprendieron que la verdadera caridad no solo consiste en dar, sino también en respetar el proceso de crecimiento de los demás. En los años siguientes, recordaron estas enseñanzas y las aplicaron en su vida, aprendiendo a ayudar con prudencia y discernimiento. Así como Padre Pío enseñaba con su ejemplo, la verdadera caridad no se impone, sino que se ofrece con humildad y en el tiempo que Dios dispone. Padre Pío nos recuerda que la fe nos llama a ser instrumentos de Dios, pero también a confiar en su divina sabiduría. A lo largo de su vida, Padre Pío fue testigo de muchas almas que buscaban respuestas y consuelo, pero comprendió que cada persona debe abrir su corazón a la gracia en su propio momento. Padre Pío, en su profunda vida de oración, entendió que cada prueba en la vida tiene un propósito divino y que no podemos apresurar la obra de Dios en el alma de los demás. Como nos enseña Padre Pío, la paciencia y la confianza en el Señor son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. En conclusión, ¿qué nos enseña esta historia? Que en la vida, aunque nuestro deseo de ayudar sea grande, debemos recordar que cada alma tiene su propio proceso de aprendizaje. No siempre somos llamados a intervenir de inmediato. A veces, el mayor acto de amor es orar y esperar el momento oportuno. Y así como Padre Pío nos mostró con su vida, Dios nos llama a ser luz para los demás, pero siempre con humildad y respeto por el camino que Él ha trazado para cada uno. La vida es un río de acontecimientos donde cada acción genera ondas que se extienden y tarde o temprano regresan a nosotros. Cuando ayudamos sin que se nos pida, no solo influimos en el destino de los demás, sino que también provocamos efectos que pueden impactar nuestro propio camino. La lección de esta historia nos recuerda la importancia del discernimiento para saber cuándo ofrecer ayuda y cuándo es mejor esperar. La providencia, como un río que nunca se detiene, lleva consigo nuestras acciones, y la manera en que elegimos tender la mano a los demás puede alterar el curso mismo de nuestra existencia. Antes de actuar, recordemos que cada encuentro y cada prueba forman parte del proceso personal de cada individuo y, en ocasiones, la mejor ayuda que podemos brindar es permitir que sigan su propio camino bajo la guía de Dios. En un antiguo monasterio rodeado de jardines frondosos y árboles centenarios, el Padre Andrés reunió a sus discípulos para hablar de un tema que inquietaba sus corazones. Todos le miraban con atención, con la esperanza de comprender por qué, en algunas ocasiones, al ayudar a alguien, las cosas no resultaban como esperaban. La vida es como un gran río, y cada uno de nosotros es una pequeña barca que navega en sus aguas impredecibles. Comenzó diciendo el Padre Andrés con voz serena. A menudo sentimos la tentación de saltar a esa corriente y tratar de dirigir el rumbo de otras barcas sin que nos lo hayan pedido. Para ilustrar su enseñanza, compartió la historia de un joven novicio lleno de buenas intenciones, que al ver a un compañero en dificultades, intentó ayudarlo sin ser llamado. Su intervención, aunque nacida del deseo de hacer el bien, desencadenó una serie de acontecimientos inesperados, sumiendo a ambos en un laberinto de pruebas y dificultades. La tribulación es una lección necesaria en nuestro crecimiento espiritual, continuó el Padre Andrés. Cada alma, como una piedra preciosa, es moldeada por las pruebas y las dificultades de la vida. Pero cuando intervenimos sin haber sido llamados, privamos a los demás de la oportunidad de aprender, fortalecerse y madurar en su camino
de fe. Luego, narró la historia de dos amigos, Felipe y Mateo, quienes habían compartido alegrías y penas desde la infancia. Un día, Felipe supo que Mateo pasaba por serios problemas económicos y, sin decirle nada, decidió saldar parte de sus deudas para aliviar su carga. Felipe actuó con el corazón lleno de bondad, dijo el padre Andrés. Sin embargo, su gesto tuvo consecuencias inesperadas. Mateo, aunque agradecido, sintió que se le había arrebatado la oportunidad de afrontar y resolver su problema por sí mismo. Esto generó en él un sentimiento de frustración y terminó por afectar su amistad con Felipe. La ayuda no solicitada, en lugar de ser una bendición, trajo confusión y distancia. Cada alma es responsable de su propio destino, continuó el padre. Cada acción que realizamos, buena o mala, regresa a nosotros como un eco. Cuando intervenimos en la vida de alguien sin su consentimiento, alteramos el equilibrio que Dios ha dispuesto para su crecimiento y, paradójicamente, podemos terminar haciéndole daño. El sacerdote compartió más historias sobre personas bien intencionadas que, al tratar de resolver los problemas de sus seres queridos sin ser llamados, terminaron atrapadas en situaciones que se salieron de su control. Si entras en un laberinto que no es el tuyo sin ser invitado, advirtió el padre Andrés, puedes desencadenar una cadena de acontecimientos que afecten no solo la vida de la otra persona, sino también la tuya. A veces, lo mejor que podemos hacer es orar por ellos y esperar a que busquen nuestra ayuda cuando realmente estén listos para recibirla. El sacerdote miró a sus discípulos y añadió con un tono de compasión: el sufrimiento, aunque difícil de aceptar, es una escuela donde Dios nos enseña las lecciones más valiosas. Interferir en ese proceso sin haber sido llamados es privar a los demás del aprendizaje que necesitan para fortalecer su fe y encontrar su propio camino. Cada acción que realizamos, concluyó, es como arrojar una piedra a un estanque. Las ondas se expanden, alcanzando lugares que no imaginamos. Por eso es importante discernir cuándo debemos actuar y cuándo debemos confiar en la providencia, sabiendo que Dios guía a cada alma según su plan divino. Al escuchar estas palabras, los discípulos del padre Andrés comprendieron que la verdadera caridad no solo consiste en dar, sino también en respetar el proceso de crecimiento de los demás. En los años siguientes, recordaron estas enseñanzas y las aplicaron en su vida, aprendiendo a ayudar con prudencia y discernimiento. A lo largo de su vida, el padre Andrés fue testigo de muchas almas que buscaban respuestas y consuelo, pero comprendió que cada persona debe abrir su corazón a la gracia en su propio momento. Entendió que cada prueba tiene un propósito divino y que no podemos apresurar la obra de Dios en el alma de los demás. En conclusión, esta historia nos recuerda que, aunque nuestro deseo de ayudar sea grande, debemos recordar que cada alma tiene su propio proceso de aprendizaje. No siempre somos llamados a intervenir de inmediato. A veces, el mayor acto de amor es orar y esperar el momento oportuno. Dios nos llama a ser luz para los demás, pero siempre con humildad y respeto por el camino que Él ha trazado para cada uno. La vida es un entramado complejo de lecciones y oportunidades para crecer en el amor y en la fe. Cuando ofrecemos nuestra ayuda sin que nos la pidan, corremos el riesgo de privar a los demás de la valiosa oportunidad de aprender y fortalecerse a través de su propio esfuerzo y experiencia. La verdadera sabiduría radica en reconocer que, en muchas ocasiones, la mejor enseñanza es aquella que se adquiere con el tiempo, mediante la reflexión y la superación personal.
Por ello, nuestra ayuda debe ser como un faro que ilumina el camino cuando se solicita, ofrecida con conciencia y respeto, en lugar de convertirse en una cadena de acontecimientos inesperados que pueden alterar el curso de los designios de Dios. En un antiguo monasterio católico, enclavado en una región remota de España, vivía un anciano fraile llamado Fray Tomás, conocido por su sabiduría y su profunda vida de oración. Un día, una joven llamada Clara, angustiada por las relaciones dañinas que la rodeaban, se acercó a él con respeto, en busca de respuestas. «Padre Tomás, dicen que usted conoce el secreto para reconocer a las personas que pueden hacernos daño y para proteger la paz interior», dijo con voz inquieta. «Por favor, enséñeme». Su deseo de aprender era evidente en su mirada. El fraile, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió con dulzura: «Por supuesto, hija mía. Si tienes la paciencia de escuchar, te hablaré de los signos a los que debes prestar atención para entender quién está frente a ti. Pero antes, permíteme hacerte una aclaración importante. Aquellos a quienes comúnmente llamamos malas personas no siempre son malvados en esencia. A menudo, su comportamiento es fruto del sufrimiento, del abandono o de las pruebas que han tenido que enfrentar. Han sido heridos y en su dolor pueden volverse ásperos, manipuladores o incluso dañinos. Por eso, antes de alejar a alguien de tu vida, pregúntate: ¿por qué actúa así? ¿Es realmente una persona malintencionada? ¿O hay algo que lo ha llevado a comportarse de este modo? Y lo más importante, ¿hay algo que pueda hacer para evitar que su actitud continúe afectando mi paz? Solo después de reflexionar sobre ello, podrás tomar la decisión correcta para preservar tu bienestar sin olvidar la compasión. Clara meditó en aquellas palabras y sintió una gran emoción al comprender la profundidad de la enseñanza. Si alguien que nos rodea nos causa daño, continuó el fraile, debemos alejarnos solo después de asegurarnos de que no podemos hacer nada más por él. Ahora bien, una vez aclarado esto, hablemos de los signos que pueden ayudarte a discernir cuándo una persona puede representar un peligro para tu tranquilidad. El primer signo al que debes estar atenta es la manipulación constante. Imagina a alguien que con astucia distorsiona la realidad para obtener lo que quiere. Podría ser un compañero de trabajo que, valiéndose del engaño, intenta hacer que tomes una decisión errónea para su propio beneficio. Por ejemplo, si estás a punto de recibir una promoción, esta persona puede sembrar la duda en ti, diciendo que otros hablan mal de ti y que sería mejor que aceptaras otra oferta laboral. En apariencia, parece estar cuidando de ti, pero su verdadera intención es eliminarte del camino. Clara escuchaba con atención, recordando situaciones en su propia vida en las que había sido víctima de manipulaciones similares. El segundo signo, continuó Fray Tomás, es la falta de empatía genuina. Hay personas que solo muestran interés en ti cuando les conviene, pero cuando más las necesitas, te hacen sentir invisible. Este tipo de relación es agotadora porque en el fondo sabes que su apoyo no es sincero, sino condicionado a lo que pueden obtener de ti. El fraile prosiguió con el tercer signo, la generación constante de conflictos. Hay quienes, sin importar lo armonioso que sea el ambiente, siempre buscan sembrar discordia. Disfrutan provocando disputas, extendiendo rumores y creando divisiones. Este tipo de actitud no solo causa estrés, sino que puede volver tóxico cualquier entorno. El cuarto signo es la necesidad constante de control, añadió. Imagina a alguien que intenta influir en cada una de tus decisiones, que trata de dirigir tu vida según sus propios deseos. Cada vez que compartes tus planes o aspiraciones, esa persona buscará formas de desviarte de tu propósito
para que sigas el camino que le conviene a ella. Las palabras del fraile resonaban profundamente en el corazón de Clara, dándole claridad sobre las relaciones que habían afectado su paz. Recuerda, hija mía, que no se trata de condenar ni de juzgar a quienes actúan de este modo, sino de aprender a proteger tu corazón sin caer en el resentimiento. Nuestra fe nos enseña que debemos ser compasivos, pero también prudentes. Dios nos llama a amar, pero no nos pide que permitamos que otros destruyan nuestra paz. Clara sintió que la enseñanza le daba fortaleza y serenidad. Comprendió que podía mantener su bondad sin dejar que los demás se aprovecharan de ella. Aprendió a discernir entre ayudar a alguien con verdadera necesidad y verse envuelta en dinámicas dañinas. El fraile entonces compartió una última historia. Hace mucho tiempo, un mercader se acercó a un santo ermitaño con gran enojo, insultándolo y tratando de provocarlo. El santo, con una sonrisa serena, simplemente le agradeció. El mercader, sorprendido, preguntó: «¿Por qué me agradeces si te estoy ofendiendo?». A lo que el santo respondió: «Porque me has dado la oportunidad de practicar la paciencia y el perdón». El enojo del mercader se disipó al ver la paz en el rostro del santo. Confundido y conmovido, le preguntó: «¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?». Y el santo le dijo: «Aferrarse al enojo es como sostener un carbón ardiente con la intención de arrojarlo a otro. Al final, el único que se quema eres tú. El perdón no es un regalo para el otro, sino para uno mismo». Clara comprendió entonces que, además de aprender a protegerse, debía cultivar el arte del perdón. Su corazón se llenó de gratitud por las enseñanzas recibidas. Con el tiempo, estas verdades la guiaron a vivir con más sabiduría y paz, rodeándose de personas que enriquecían su camino y alejándose con misericordia de aquellas que solo traían dolor. En conclusión, esta historia nos recuerda la importancia del discernimiento en nuestras relaciones. Ayudar y amar a los demás es una virtud cristiana, pero también lo es proteger la paz interior y actuar con prudencia. No todas las batallas son nuestras y no todas las personas están listas para recibir nuestra ayuda. La caridad verdadera nace del respeto y del amor consciente, ofrecido con libertad y sin imposición. Confiemos en que Dios nos dará la sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo orar en silencio, recordando siempre que la paz interior es un regalo sagrado que debemos cuidar con gratitud y responsabilidad. El perdón no es un favor que otorgamos a los demás, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Un comerciante, después de haber reflexionado profundamente sobre las palabras de un sabio, comprendió el peso que cargaba en su corazón debido a su propio resentimiento. Se inclinó con humildad y, con una nueva comprensión, decidió enseñar a sus hijos la importancia de la paz interior y la verdadera riqueza de la sabiduría espiritual. Al concluir su relato, el padre Martín miró con serenidad al hombre que tenía frente a él. «El perdón», dijo, «no significa justificar las acciones de los demás ni olvidar el dolor que nos han causado. Significa liberarnos de las cadenas del rencor y del resentimiento. Es comprender que cada persona está en su propio camino y que, muchas veces, actúan desde su propio sufrimiento. Al perdonar, no es el otro quien se libera, sino nosotros». El hombre asintió, sintiendo cómo un peso se disipaba de su alma. «Gracias, padre Martín. Ahora lo entiendo. El perdón es un regalo que me doy a mí mismo». El sacerdote sonrió y concluyó: «Recuerda que el perdón no es un acto único, sino un ejercicio constante de desprendimiento y búsqueda de paz interior». Esta historia nos enseña que el verdadero perdón es un camino de liberación del alma.
No se trata de excusar las malas acciones, sino de soltar el peso del rencor para encontrar paz en el corazón. A través del perdón, cultivamos la compasión y la comprensión, tanto para nosotros mismos como para quienes nos han herido. Esto, a su vez, nos permite avanzar en nuestra vida espiritual con un corazón ligero y una mente más clara. El Padre Martín continuó con su enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en su vida y en su pasión el ejemplo más grande de perdón. En la cruz, mirando a aquellos que lo crucificaban, pronunció palabras que resuenan en el corazón de todo creyente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Cristo, siendo Dios hecho hombre, pudo perdonar incluso en medio del dolor, ¿cómo nosotros no vamos a intentarlo? El sacerdote narró entonces una historia. Un hombre, cegado por su ira y resentimiento, se acercó a un santo ermitaño con intención de provocarlo. Le insultó, intentó humillarlo y trató de quebrantar su paz. Sin embargo, el ermitaño no reaccionó con rabia, sino que simplemente lo miró con compasión y con una sonrisa serena le dijo: «Gracias». El hombre, sorprendido, le preguntó: «¿Por qué me agradeces si te estoy insultando?». A lo que el ermitaño respondió: «Porque me has dado la oportunidad de practicar la paciencia y el perdón». El agresor quedó perplejo. Durante toda su vida había pensado que el odio solo podía ser respondido con más odio, pero ahora veía que había otra forma de vivir, una más elevada y llena de paz. Esa noche, el hombre no pudo dormir. Su mente estaba dominada por la imagen del ermitaño y su serenidad. Se encontraba en una encrucijada entre seguir alimentando su rencor o elegir el camino del arrepentimiento y la reconciliación. El Padre Martín hizo una pausa y luego continuó. Ese hombre, al igual que muchos de nosotros, luchaba contra su propio orgullo. El perdón no solo es una misericordia hacia los demás, sino también una batalla interna en la que debemos decidir si queremos seguir cargando el peso del rencor o soltarlo en las manos de Dios. Al final, aquel hombre regresó al ermitaño, ya no con ira, sino con genuino arrepentimiento. Cayó de rodillas y dijo: «Perdóname, Padre, porque he pecado». Pero el ermitaño, con una sonrisa, respondió: «No tengo nada que perdonarte, hijo. El perdón ya estaba dado antes de que lo pidieras. Ahora solo necesitas aceptarlo y perdonarte a ti mismo». El sacerdote levantó la mirada hacia el hombre que tenía frente a él y concluyó: «El verdadero perdón es una experiencia de liberación. No es solo un acto que otorgamos a los demás, sino un proceso interior que nos sana». Jesús nos enseña que el perdón es el camino hacia la paz y nos invita a practicarlo no solo una vez, sino siempre, como Él mismo nos dijo: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». El hombre que escuchaba la enseñanza sintió que su corazón se llenaba de comprensión. Durante años había llevado consigo el peso de la ira y la tristeza, pero ahora entendía que el perdón era la clave para liberarse. No era necesario esperar a que los demás cambiaran o se arrepintieran para sentirse en paz. La paz comenzaba en su propio corazón, en su decisión de soltar y confiar en la justicia divina. El Padre Martín concluyó: «Dios nos da la gracia de perdonar, pero debemos pedirla con humildad y abrirnos a ella. Cada vez que el rencor toque a tu puerta, recuerda que el perdón es un acto de amor hacia ti mismo, porque solo a través de él podemos encontrar la verdadera paz que Cristo nos prometió». Con estas palabras, el hombre se sintió renovado. Había llegado con el corazón cargado de heridas, pero ahora salía con una nueva esperanza.
Entendió que el perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza, que soltar el pasado no era ignorar el dolor, sino permitir que Dios lo sanara, y que al final del día, el perdón era el puente que lo llevaría a una vida más plena y en armonía con Dios. La historia continuó con el comerciante, inspirado por la enseñanza del sabio, decidiendo emprender un camino de autoperdón. Con el paso del tiempo, aprendió a liberarse de la culpa y la vergüenza que lo habían atormentado. La oración y la meditación se convirtieron en su refugio, donde aprendió a vivir cada momento sin quedar atrapado en los recuerdos del pasado ni en las preocupaciones del futuro. «Querido hermano», dijo el padre Esteban, dirigiéndose al hombre que escuchaba con atención, «el perdón no es solo un gesto que ofrecemos a los demás, sino un acto de amor y misericordia que debemos extender también hacia nosotros mismos. Cuando aprendemos a mirar cada momento con ojos nuevos, dejando atrás los recuerdos dolorosos y renunciando a los pensamientos que nos atan a la amargura, encontramos la verdadera paz». El relato concluyó con el comerciante que, inspirado por su vida de oración y reflexión, logró sanar las heridas del pasado y acudió al sabio para agradecerle. Este, con una sonrisa llena de compasión, lo recibió con alegría. El padre Esteban concluyó su enseñanza enfatizando que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es un proceso profundo y transformador. En nuestro camino espiritual, dijo, el perdón nos guía hacia una conciencia más elevada y hacia una compasión más auténtica. Es un don que podemos ofrecernos a nosotros mismos y a los demás, liberándonos de las cadenas del pasado y abriendo las puertas a un futuro lleno de gracia y serenidad. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia y qué nos deja como reflexión? La lección es clara. Desde la perspectiva cristiana, el perdón no es un simple acto aislado, sino un proceso de sanación y redención. No es algo que podamos dar o recibir mecánicamente, sino una gracia que brota de la misericordia divina y que transforma nuestro interior. A través del perdón, damos testimonio de la grandeza del amor de Dios, pues, al perdonar, abrimos la puerta al arrepentimiento sincero de quien ha cometido una falta. La caridad con la que ofrecemos el perdón puede iluminar la conciencia de quien ha fallado, llevándolo a una verdadera conversión. Porque quien hace daño a otro, en realidad, se hiere a sí mismo, ya que las consecuencias de sus actos recaerán sobre su propia vida. Por ello, el verdadero perdón no solo nos libera a nosotros, sino que puede tocar el corazón del otro, llevándolo al camino de la reconciliación y la paz. A veces, en nuestro deseo de ser bondadosos, nos olvidamos de nosotros mismos, permitiendo que otros se aprovechen de nuestra generosidad. El lado oscuro de la bondad es creer que debemos ser siempre amables, lo que a menudo nos lleva a volvernos invisibles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes la necesidad de ser excesivamente bueno con los demás? ¿O por qué hay personas que siempre están dispuestas a ayudarte, incluso cuando no les has pedido nada? Comprender este equilibrio es esencial para vivir nuestras relaciones con los demás con serenidad y preservar nuestra paz interior. En un monasterio enclavado en las montañas de España, vivía el anciano fraile Andrés, un hombre de profunda sabiduría y experiencia en la dirección espiritual. Un día, una joven llamada Clara se acercó a él con un corazón lleno de decepciones. «Padre», dijo con tristeza, «a lo largo de mi vida he sufrido muchas desilusiones con personas que consideraba amigas y que, al final, demostraron no serlo. Siempre he sido extremadamente generosa y preocupada por los demás, pero todo lo que he recibido a cambio ha sido dolor.
¿Estoy haciendo algo mal? El fraile le dedicó una sonrisa comprensiva y comenzó a relatar una antigua historia transmitida por generaciones en la comunidad. Había una vez un pueblo rodeado de un bosque frondoso, donde la generosidad y la solidaridad eran la base de la vida en comunidad. La prosperidad de aquel lugar estaba ligada a un majestuoso olivo. Imagina, Clara, continuó el fraile, un árbol cuyas raíces profundas se extendían en la tierra, símbolo de la fortaleza y el espíritu generoso de sus habitantes. La tradición decía que la comunidad florecía gracias a la sabiduría de su gente, quienes comprendieron que compartir sus bienes era la clave de la verdadera abundancia. El padre Andrés hizo una pausa y luego prosiguió. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos empezaron a tomar más de lo que daban. Se acercaban al olivo y recogían sus frutos sin preocuparse por el árbol, sin contribuir a su cuidado ni compartir con los demás. Poco a poco, la generosidad del pueblo se fue desvaneciendo, y con ella, la armonía que una vez reinó entre sus habitantes. Clara escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban la necesidad de comprender los matices de la vida. Con su mirada serena, el fraile continuó desentrañando la historia del pueblo, revelando detalles y enseñanzas transmitidas a lo largo de los siglos. La lección de esta historia, hija mía, dijo con solemnidad, es que la generosidad debe ir de la mano con la prudencia y el discernimiento. Dar con un corazón abierto es una virtud, pero hacerlo sin medida ni equilibrio puede llevarnos al agotamiento y a perder nuestra capacidad de ser verdaderamente útiles. Clara asintió, sintiendo cómo una nueva comprensión sobre la bondad florecía en su interior. Podríamos pensar, continuó el fraile, que ser bueno siempre es lo correcto, pues ayuda a mantener la armonía en nuestras relaciones. Sin embargo, cuando la bondad no es guiada por la sabiduría, corremos el riesgo de permitir que otros se aprovechen de nosotros, agotando nuestras fuerzas y debilitando nuestra capacidad de servir con amor sincero. La joven reflexionó sobre sus propias experiencias y comprendió que, a veces, el problema no era su bondad, sino su falta de límites. Recuerda, Clara, concluyó el fraile Andrés, que incluso Cristo, en su infinita misericordia, nos enseñó que el amor verdadero no es sinónimo de permitir cualquier cosa. Cuando vio que los mercaderes habían convertido el templo en un lugar de comercio, no dudó en expulsarlos, pues comprendió que el amor también implica justicia y orden. Ser compasivo no significa permitir que los demás nos usen, sino amar con equilibrio, con discernimiento y con la certeza de que nuestra entrega debe ser siempre reflejo de la voluntad de Dios. Con estas palabras, Clara sintió una paz renovada. Aprendió que podía seguir siendo una persona generosa sin dejar que los demás abusaran de su bondad. Comprendió que la verdadera caridad no se trata solo de dar sin medida, sino de saber cuándo y cómo dar, de modo que su amor no se convirtiera en una carga, sino en una verdadera bendición para ella y para los demás. Al final de la conversación, el fraile le recordó una última enseñanza. Nunca dejes de ser buena, pero aprende a serlo con sabiduría. Si sientes que tu bondad está siendo utilizada para beneficio de otros sin reciprocidad, pide luz a Dios. Él te dará el discernimiento necesario para amar con prudencia y mantener tu paz interior. Recuerda que el verdadero amor no se desgasta ni se impone, sino que se ofrece con libertad y verdad. Clara se marchó con el corazón ligero, comprendiendo que la bondad no consistía en sacrificarse hasta el agotamiento, sino en dar desde la plenitud, con amor y justicia. Y así, con una nueva visión de la vida,
Decidió vivir con generosidad, pero también con la sabiduría de quien ha aprendido que el verdadero amor se da sin perderse a sí mismo. La bondad es una virtud que refleja el amor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, cuando cruzamos ciertos límites y nos entregamos completamente a los demás sin medida, podemos caer en una bondad tóxica, una forma de autoanulación donde olvidamos nuestro propio valor para centrarnos únicamente en las necesidades ajenas. Pensemos en un padre que lo da todo por sus hijos, sacrificándose hasta el punto de relegarse a un segundo plano, descuidando su bienestar y su propia dignidad. La historia de Fray Tomás se enriqueció con nuevos detalles. Explicó cómo algunas personas, en su deseo de acumular, olvidaron su responsabilidad de cuidar el árbol que les había dado tanto. Habló de cómo la relación entre dar y recibir es un equilibrio delicado, un flujo armonioso que requiere respeto y conciencia. Clara, sumergida en la historia, comenzó a reflexionar sobre su propia vida y las relaciones que había experimentado a lo largo de los años. El fraile, percibiendo su deseo de aprender, continuó compartiendo su sabiduría. Habló de cómo esperar demasiado de los demás podía llevar a la decepción y de la importancia de establecer límites para preservar la paz interior y la estabilidad emocional. «Recuerda», dijo Fray Tomás, «no digo que ayudar a los demás esté mal. Sin embargo, centrarse exclusivamente en ellos sin considerar nuestras propias necesidades puede ser un problema. Hay momentos en los que deseamos agradar a los demás porque nos piden ayuda o porque creemos, a veces erróneamente, que nos necesitan y nos ofrecemos a ayudarlos para que se sientan bien. Pero debemos preguntarnos, ¿lo hacemos por amor verdadero o por miedo a ser rechazados? El tiempo transcurrió en paz mientras el fraile y Clara profundizaban en los matices de la generosidad y la sabiduría. La generosidad, continuó Fray Tomás, cuando surge de un corazón equilibrado, puede transformar relaciones y traer alegría tanto a quien da como a quien recibe. Pero cuando la generosidad se convierte en un deber autoimpuesto, en una necesidad constante de demostrar nuestro valor a través del servicio a los demás, terminamos perdiendo nuestra identidad. Clara sintió que las palabras del fraile le ayudaban a comprender muchas cosas. Aprendió que la generosidad debe fluir como una corriente armoniosa, alimentada por el amor sincero y la plena conciencia, y que nunca debe ser forzada ni impuesta. El fraile concluyó su narración con un consejo lleno de amor. Clara, trata de ser como el olivo del pueblo. Ofrece tu generosidad, pero conserva tu equilibrio. Encuentra alegría en el acto de dar sin esperar demasiado a cambio. Recuerda que la bondad extrema puede ser perjudicial si no se ejerce con sabiduría. A veces, al anticiparnos a las necesidades de los demás, no les permitimos crecer ni alcanzar sus propios logros. Además, cuando centramos toda nuestra atención en los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, corremos el riesgo de anularnos. Nos restamos valor y permitimos que otros se aprovechen de nuestra disposición a dar sin medida. Clara agradeció al fraile con el corazón lleno de gratitud. Sabía que la historia y el consejo que había recibido marcarían un nuevo capítulo en su vida. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es su moraleja? La lección es clara. La generosidad es un don poderoso, pero debe ser cultivada con prudencia y discernimiento para que traiga beneficios tanto a quien da como a quien recibe. El equilibrio entre dar y recibir es la clave para una vida plena y significativa. Si somos demasiado complacientes y dispuestos a hacer todo lo que se nos pide solo para ser vistos como personas buenas,
corremos el riesgo de perder la capacidad de decir no y de ser explotados. A largo plazo, esto puede afectar nuestra motivación personal, nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar de ser bondadosos? No. La solución no es abandonar la virtud de la caridad, sino aprender a practicarla de manera saludable. Se pueden establecer límites claros, enseñando a los demás hasta dónde pueden llegar. Es necesario despedirse de la culpa, aprendiendo a decir no cuando no podemos o no queremos dar más. También es importante hacer una lista de prioridades para seguir ayudando a los demás sin olvidarnos de nosotros mismos. Recuerda, sé generoso, pero con equilibrio. Ser demasiado bondadoso puede ser perjudicial tanto para ti como para aquellos a quienes deseas ayudar. ¿Cuántas veces has tenido la impresión de que alguien ha entrado en tu vida solo para destruir tus sueños y metas? Lamentablemente, en muchas ocasiones nos encontramos con personas que intentan dañarnos por diferentes razones: resentimientos personales, frustración o envidia. Es importante aprender a reconocer los signos que revelan cuando alguien desea perjudicarnos. Si permaneces hasta el final, también descubrirás cómo actuar para evitar que esto suceda. En un monasterio católico ubicado en las montañas de España, vivía el anciano fraile Esteban, conocido por su sabiduría y su profundo conocimiento del alma humana. En un día de invierno, mientras el aroma del té recién preparado impregnaba el aire, sus discípulos se reunieron en la iglesia para escucharle hablar sobre un tema crucial. «Hoy», dijo el fraile con voz serena pero firme, «hablaremos de las señales que pueden revelarnos si alguien que entra en nuestra vida tiene la intención de dañarnos». Uno de los discípulos, Mateo, impaciente por saber más, preguntó: «Padre Esteban, ¿cuáles son esas señales? ¿Cómo podemos protegernos de quienes desean hacernos daño?» El fraile asintió con comprensión y comenzó a explicar la primera señal a través de una antigua enseñanza. Un corazón envidioso nunca se alegra de los logros ajenos. La primera señal de alguien que busca dañarnos es la incapacidad de alegrarse por nuestros éxitos. Observa a aquellos que te rodean. ¿Son personas que celebran contigo tus triunfos o, en cambio, muestran desinterés o molestia? Aquellos que no pueden compartir tu alegría pueden ser los mismos que, en secreto, desean tu caída. El discípulo Mateo escuchaba con atención mientras el fraile continuaba. El segundo signo es la manipulación. Hay personas que intentan controlar tus decisiones para desviarte de tu verdadero camino. Pueden disfrazar sus intenciones con palabras amables, pero en realidad buscan alejarte de tus sueños y propósitos. Escucha atentamente cuando alguien constantemente trata de influir en ti sin respetar tu libertad. Con cada enseñanza, los discípulos comprendían mejor la importancia del discernimiento en sus relaciones. El tercer signo, continuó el fraile Esteban, es la crítica destructiva. Mientras que la corrección fraterna es un acto de amor, la crítica constante y sin propósito edificante solo busca desmoralizarte y hacerte dudar de tus capacidades. El fraile concluyó su enseñanza con una reflexión profunda. El enemigo nunca se presentará ante ti con un rostro amenazante. A menudo se oculta detrás de una sonrisa o de palabras dulces, pero el corazón que vive en la verdad y la oración sabrá reconocerlo. Pide siempre luz a Dios para discernir quién es verdaderamente tu amigo y quién no. Y recuerda, la envidia, la manipulación y la crítica malintencionada son señales claras de alguien que no desea tu bienestar. Los discípulos, conmovidos por sus palabras, prometieron vivir con mayor prudencia y confianza en la guía divina.
Aprendieron que no se trata de vivir con desconfianza, sino con sabiduría, pidiendo a Dios el discernimiento necesario para reconocer a las personas que edifican su vida y apartarse de aquellas que solo buscan destruirla. En un antiguo monasterio, en un pueblo lleno de paz, vivía un sabio que poseía una joya de gran valor. Un día, un hombre astuto se acercó a él, halagando su sabiduría y pidiéndole que le permitiera admirar la joya. Mientras el sabio le mostraba la piedra preciosa, el impostor lo distrajo con palabras hábiles y, en un instante de descuido, cambió la joya por un pedazo de vidrio. El sabio se dio cuenta demasiado tarde de que había sido engañado, sin posibilidad de recuperar la gema que le habría asegurado una vejez tranquila. La manipulación, continuó el padre Esteban, es como una sombra silenciosa. Aquellos que buscan dañarnos usan el engaño y todo tipo de trucos para distorsionar la realidad y hacernos caer en su trampa. Debemos aprender a reconocer los juegos sutiles de la manipulación. Solo así podremos protegernos y preservar la verdad en nuestro interior. Los discípulos reflexionaron sobre las veces en que alguien había intentado manipularlos, y el fraile prosiguió con otra historia para ilustrar la segunda señal, la crítica destructiva. Imaginemos un jardín lleno de flores, comenzó, y pensemos en que, en lugar de recibir agua y cuidado, las plantas fueran constantemente pisoteadas por alguien. Al principio parecería un daño menor, pero con el tiempo el jardín se marchitaría hasta secarse por completo. Las críticas constantes son como esos pasos pesados que aplastan nuestra autoestima, enfatizó el fraile. Quienes desean destruirnos utilizan palabras hirientes y juicios despectivos para debilitar nuestro espíritu. Debemos aprender a diferenciar entre la corrección fraterna, que nos ayuda a crecer, y la crítica destructiva, que solo busca minar nuestra confianza y hacernos dudar de nosotros mismos. Con una leve sonrisa, el fraile presentó la tercera señal, el aislamiento social. Había una vez en un pequeño pueblo un pescador apreciado por todos por su generosidad y carácter afable. Sin embargo, un individuo envidioso comenzó a difundir rumores malintencionados sobre él. Poco a poco, las personas empezaron a alejarse. Algunos amigos le dieron la espalda y, sin darse cuenta, el pescador se encontró solo. Su vida cambió drásticamente. Perdió clientes y su negocio entró en crisis. Aislar a alguien, explicó el padre Esteban, es como cortar las raíces de un árbol. Aquellos que desean vernos caer tratarán de separarnos de los demás, sembrando dudas y desconfianza a nuestro alrededor. Para evitar esto, debemos construir relaciones sólidas y dar testimonio de nuestra integridad, resistiendo los intentos de aislamiento. Para hablar sobre la cuarta señal, la difamación, el fraile invitó a uno de los presentes a compartir una historia. En una región no muy lejana, comenzó el narrador, había un comerciante respetado por su honestidad. Un rival malintencionado empezó a difundir rumores falsos sobre él, manchando su reputación. Poco a poco las personas comenzaron a evitarlo, hasta que dejó de recibir clientes y se vio obligado a cerrar su tienda y mudarse a otro lugar. La difamación, comentó el fraile, es un veneno que corroe nuestra integridad. Aquellos que buscan destruirnos usarán su lengua como espada, hiriéndonos con mentiras y calumnias. Para defendernos, debemos ser irreprochables y asegurarnos de que nuestra verdad brille más que cualquier falsedad. A través de estas historias, el fraile compartió su sabiduría sobre cómo reconocer y enfrentar las diversas formas en que otros pueden intentar hacernos daño. Los discípulos, conmovidos, recordaron momentos en los que su reputación había sido dañada
y reflexionaron sobre cómo evitarlo en el futuro. Luego, el fraile habló sobre la quinta señal, el sabotaje de oportunidades. Imaginen a un artesano que, cada vez que estaba a punto de alcanzar el éxito, alguien saboteaba su trabajo. Sus herramientas desaparecían, sus materiales eran dañados y sus proyectos arruinados. A pesar de su talento, este pobre hombre no podía avanzar. El sabotaje, explicó el fraile, es como un viento que apaga las llamas de nuestro éxito. Aquellos que nos quieren ver fracasar intentarán ponernos obstáculos, ya sea por envidia o por miedo a nuestro crecimiento. Para evitar esto, debemos ser cautelosos, rodearnos de personas de confianza y resguardar nuestros planes sin compartirlos hasta que se hayan concretado. A medida que el día avanzaba y la conversación se tornaba más profunda, el fraile abordó la sexta señal, la invasión de la privacidad. En una antigua ciudad, relató, había un guardián de grandes secretos, un hombre envidioso, deseoso de apropiarse de su conocimiento, intentó espiar sus escritos para robarle su sabiduría. Sin embargo, el guardián, con la ayuda de un colaborador fiel, permaneció alerta y protegió su legado. Recuerden, enfatizó el fraile, su privacidad es sagrada. Aquellos que buscan perjudicarnos pueden intentar conocer nuestras debilidades para usarlas en nuestra contra. No revelen su vida a quienes no han demostrado ser dignos de confianza. Los discípulos, ahora más atentos a los peligros que podían enfrentar, sintieron que la enseñanza del fraile les daba claridad y fortaleza. No vivan con miedo, concluyó el padre Esteban, pero sí con sabiduría. Jesús nos dijo que fuéramos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que debemos actuar con prudencia, discerniendo quién merece nuestra confianza y quién no. La enseñanza dejó una huella profunda en los corazones de los discípulos, quienes comprendieron que la malicia existe, pero que con fe, integridad y discernimiento podían protegerse y seguir adelante sin permitir que la envidia y la falsedad apagaran su luz. Aquellos que buscan destruirnos intentarán invadir nuestro espacio más íntimo, tratando de obtener información que puedan usar en nuestra contra. Es fundamental proteger nuestra esfera privada con firmeza, escogiendo cuidadosamente a las personas a quienes abrimos las puertas de nuestra vida. De este modo, podremos resguardarnos de aquellos que actúan con malas intenciones. Mientras la niebla descendía, envolviendo el monasterio en un ambiente aún más místico, el padre Esteban presentó la séptima señal, la vigilancia y el espionaje. En una tierra lejana, relató, había un guerrero virtuoso cuya valentía y destreza inspiraban respeto. Sin embargo, un rival temeroso de su fuerza envió espías para seguir sus movimientos y encontrar una manera de vencerlo. Pero el guerrero, con su intuición aguda y su confianza en Dios, descubrió las intrigas y logró protegerse. El espionaje, advirtió el fraile, es como una sombra que busca robarnos la claridad mental. Quienes desean hacernos daño pueden recurrir a métodos engañosos para observar cada uno de nuestros pasos. Por eso, debemos estar atentos a las influencias externas y resguardar nuestra autonomía, confiando en el discernimiento que el Señor nos concede. La octava señal que compartió el padre Esteban estaba relacionada con la agresión física y las amenazas. En un valle remoto, continuó, había un sacerdote que dedicaba su vida a ayudar a jóvenes extraviados, guiándolos por el camino de la fe. Sin embargo, un hombre perverso, cuyos intereses oscuros eran amenazados por la obra de este sacerdote, intentó destruirlo físicamente. Envió hombres para que lo golpearan, esperando que el miedo lo hiciera desistir de su misión.
La agresión física, advirtió el fraile con gravedad, es la manifestación más extrema de la oscuridad. Hay quienes, al verse impotentes frente a la verdad y la justicia, recurren a la violencia como último recurso. Cuando alguien nos amenaza, no debemos enfrentar la situación solos. Debemos buscar apoyo en nuestra comunidad y en Dios, quien nos da la fortaleza para resistir y protegernos. Al finalizar el día y tras compartir sus relatos, el padre Esteban miró con compasión a sus discípulos. «Hijos míos», les dijo, «la vida es una danza compleja donde las personas pueden ser guías de luz o sombras que buscan desviarnos del buen camino. Sean prudentes y reconozcan estas señales, pero no vivan con miedo. Cultiven un círculo de confianza y respeto mutuo. Rodéense de personas que los eleven espiritualmente y no permitan que las tinieblas destruyan la luz que llevan en su interior». Una tarde, en el monasterio, una joven llamada Elena se acercó al fraile con el corazón lleno de inquietudes. «Padre», confesó con tristeza, «me siento sola y parece que la falta de amigos es un problema. Veo a todos a mi alrededor felices con sus amigos y me pregunto por qué yo no puedo tener la misma alegría». El padre Esteban la miró con ternura y le invitó a sentarse. «Hija mía», le dijo con voz serena, «la amistad es un regalo precioso, pero la felicidad no debe depender de cuántos amigos tenemos. La ausencia de muchos amigos no es un motivo de preocupación, sino, en muchos casos, una bendición. Con la sabiduría que solo los años y la reflexión profunda pueden dar, el fraile comenzó a compartir los secretos de la verdadera amistad. «Elena, lo primero que quiero decirte es que las relaciones humanas son valiosas, pero no deben medirse en cantidad, sino en calidad. Preferirías tener un gran número de conocidos con quienes solo compartes momentos triviales, o unas pocas personas con quienes puedas compartir emociones profundas y auténticas». Ante esta pregunta, Elena comenzó a reflexionar. Miraba a su alrededor y veía muchas personas rodeadas de amigos, pero ¿qué tan genuinas eran esas relaciones? ¿Eran amistades profundas o simplemente compañía pasajera? El fraile percibió en los ojos de la joven que estaba empezando a comprender y continuó explicando que tener pocos amigos puede ser una ventaja, pues garantiza una mayor autenticidad y libertad. Cuando somos pocos, es más fácil ser nosotros mismos, sin la presión de ajustarnos a lo que los demás consideran correcto o deseable. Si quieres vivir una vida plena, no necesitas encajar en lo que el mundo define como normal. Después de todo, ¿quién decide qué es verdaderamente normal? El fraile prosiguió: «La cantidad nunca es sinónimo de calidad. Tener menos amigos permite construir relaciones más profundas y significativas. Imagina que solo tienes un amigo, pero que con esa persona puedes compartir tus alegrías y tristezas con total sinceridad. Esa conexión puede ser tan fuerte que basta una mirada para entenderse mutuamente. Esa amistad es un verdadero tesoro». Elena reflexionó sobre estas palabras y recordó una ocasión en la que una amiga suya estuvo a su lado en un momento difícil, apoyándola sin necesidad de muchas palabras. En ese instante, comprendió que en la vida no se trata de cuántas personas nos rodean, sino de quienes realmente caminan con nosotros. El padre Esteban, viendo que la joven asimilaba sus palabras, prosiguió: «Las relaciones humanas requieren una gran inversión de energía emocional. Tener pocos amigos te permite enfocar esa energía en quienes realmente importan. Piensa en cuántos conflictos y tensiones surgen en grandes grupos de amigos. A menudo, en lugar de traer alegría, las relaciones numerosas se convierten en fuentes de preocupación y desgaste.
En cambio, cuando centramos nuestras fuerzas en quienes realmente nos valoran, nuestras relaciones se vuelven un refugio y no una carga. Elena asintió, recordando lo agotador que era tratar de encajar en dinámicas grupales donde muchas veces no se sentía comprendida. Si debes dedicar tu tiempo y tu amor a alguien, añadió el fraile, asegúrate de que sea alguien que realmente valore tu presencia en su vida. No se trata de acumular amistades, sino de cuidar aquellas que son auténticas y que fortalecen tu espíritu. Finalmente, el fraile concluyó con un consejo que dejó una huella en el corazón de Elena. Hija, no te preocupes por la cantidad de amigos que tienes. Dios te pondrá en el camino a las personas que realmente deben estar en tu vida. Confía en su plan y aprende a valorar la calidad de las relaciones que construyes. No busques amistades por llenar un vacío, sino por compartir la riqueza de tu ser con aquellos que realmente te aprecian. Elena se retiró del monasterio con una paz renovada. Comprendió que no necesitaba seguir buscando desesperadamente amistades superficiales, sino que debía cultivar y fortalecer aquellas que realmente le aportaban alegría y crecimiento. Había llegado sintiéndose sola, pero se iba con el corazón lleno, sabiendo que la verdadera amistad no se mide en números, sino en la profundidad del amor y el respeto mutuo. El padre Esteban continuó resaltando cómo la soledad puede ser una oportunidad invaluable para explorar nuestro interior y crecer tanto espiritual como personalmente. En la tranquilidad del recogimiento podemos descubrir pasiones ocultas, talentos latentes o intereses que nunca antes habíamos explorado. Cuando no estamos condicionados por las expectativas de los demás, nos permitimos crecer de maneras sorprendentes. Por eso, querida Elena, dijo el fraile, mi invitación es a que veas la soledad desde otra perspectiva. Tener pocos pero buenos amigos nos ayuda a encontrar más fácilmente momentos para estar a solas con nosotros mismos, y esto favorece enormemente nuestro desarrollo espiritual y personal. Elena reflexionó sobre todo el tiempo que podía haber dedicado a sus intereses personales en lugar de esforzarse por encajar en grupos donde no se sentía plenamente aceptada. Se dio cuenta de que al dedicar tiempo a su interioridad, se alejaba de la búsqueda de aprobación externa que tantas veces le había causado angustia. En esos momentos de introspección, descubría aspectos de sí misma que antes desconocía, y esa sensación era hermosa y liberadora. Finalmente, el fraile enfatizó que la ausencia de ataduras sociales también brinda una mayor libertad en la vida. Imagina recibir una oportunidad de trabajo en un lugar lejano, sin compromisos que te impidan aceptarla. Tener menos lazos superficiales te permite abrazar nuevas aventuras sin preocuparte por cómo afectarán a un círculo social que no siempre es sincero. Elena pensó en aquellas personas que, al tener menos compromisos con grupos grandes, habían podido aprovechar oportunidades sin restricciones. Conocía a quienes, gracias a esta autonomía, habían viajado lejos para cumplir sus sueños y aspiraciones. Además, concluyó el padre Esteban, cuando tienes pocos amigos, pero estos son genuinos, puedes mudarte al otro lado del mundo y nunca los perderás. La verdadera amistad trasciende el espacio y el tiempo. Después de escuchar atentamente, la joven comprendió que había desarrollado una nueva conciencia sobre el significado de la amistad. No tener muchos amigos no significaba estar sola, sino poder concentrarse en su interioridad y en la búsqueda de relaciones que realmente valieran la pena. El fraile le dio un abrazo cálido y añadió: recuerda siempre que tu felicidad no debe depender de la cantidad de amigos que tengas, sino de la calidad de las conexiones que cultives con los pocos que realmente importan.
He conocido personas que decían no tener amigos, solo para descubrir que en su vida había una persona, una sola, que valía más que 100 amistades superficiales. Hizo una pausa antes de continuar. Y recuerda algo más. Aquellos que tienen pocos amigos suelen ser las personas más auténticas y profundas que he conocido. Son almas que no se conforman con la mediocridad. Quienes prefieren la compañía selectiva y buscan calidad sobre cantidad, suelen poseer un mundo interior extraordinario y cualidades humanas verdaderamente valiosas. En conclusión, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Que la soledad, vista desde una nueva perspectiva, puede ser una gran aliada en la búsqueda de la felicidad, del crecimiento espiritual y de la plenitud personal, y que no debería ser temida, y que para vivir una vida plena y feliz no es necesario rodearse de una multitud de amigos, sino de unos pocos que realmente enriquezcan nuestra alma. La historia de Elena y el padre Esteban nos deja una reflexión profunda. La soledad puede ofrecernos oportunidades para descubrirnos a nosotros mismos y para fortalecer nuestras relaciones con las pocas personas que realmente suman a nuestra vida. La sensibilidad es un don que nos guía hacia conexiones más significativas, en lugar de conformarnos con relaciones superficiales. En este sentido, aquellos que cultivan pocas pero valiosas amistades suelen experimentar una vida más auténtica y enriquecedora.